nos vamos a ir con R, el ratito que nos queda. Para trabajar con R, todo lo debéis tener ya encendido en vuestra barra de programas. Pero no quiero que abráis R. ¿Vale? Entonces apagadlo. Y voy a seguir tal. Nos vamos a ir directos a... Vamos a abrir este programa que tengo arriba que se llama Notepad++, Notepad+. Desde el Notepad vamos a buscar en nuestro disco duro, en nuestra carpeta de trabajo, en nuestro taller 1 hay una carpeta que se llama intro R. Y ahí dentro hay un fichero que se llama introducción R. Abajo sale otro con un simbolito del año, olvidaos de ese. Y os sale algo como esto, ¿verdad? Eso es código de R. En verde están los comentarios. Son líneas que no se ejecutan, sino que se utilizan para transmitir información, para recordarte cosas, para explicar el código. Entonces, todo lo que veáis en verde, leedlo, porque os va a decir con más o menos detalle qué es lo que hace la línea que hay debajo. Este código, desde este programa, no se puede ejecutar. Se puede ver y se puede cambiar, pero no se puede ejecutar. Para ejecutarlo, tenéis abajo un iconito con una R y una flechita. Eso es el programa NPP2R. Si yo pincho ahí, no pasa nada. Si pincho con el botón izquierdo, tengo que darle con botón derecho. Botón derecho. Y nos salen ahí la penúltima opción, que son los settings. Hay un montón de cosas. No me importan. Quiero que vayáis a la sección que pone hotkeys. Y la primera, que se llama Pass Line. Es una tecla que cada vez que yo la pulse, la línea que yo tenga seleccionada en mi código se va a ejecutar en R. Entonces es muy fácil, cada línea que yo quiero ejecutar la selecciono y le doy a la tecla, la selecciono y le doy a la tecla. Yo he puesto F8 como tecla para ejecutar. Poned todos F8 ahí como tecla para ejecutar, ¿vale? Pues entonces podemos guardar las preferencias y vamos a empezar a trabajar con R, ¿vale? Entonces, si yo selecciono esta primera línea, ahora os explico de qué va. Selecciono esta primera línea y le doy a F8. Fijáis que se ha abierto una especie de ventana, un segundo, y fijaos que R está abierto. Se ha abierto solo cuando he pulsado F8. Esto es lo que se llama una consola de R. Es el sitio en el que se ejecutan las órdenes. Entonces yo tengo el código en un sitio, tengo un programa que manda el código de ese sitio a R y tengo R que es el que lo ejecuta. ¿Vale? Tengo dos piezas. Vamos a intentar acomodar las ventanas para ver ambas cosas. Para que veamos las dos ventanas a la vez. Voy a poner la de ejecución arriba, ¿vale? Que si no, no la veis. Bueno, punto 1. El código de R es difícil de memorizar. Entonces se recurre todo el rato a leer ayuda. Yo aquí tengo una orden. Las órdenes, fijaos que está en azul ahora mismo. Y tengo... ¿Qué tengo después? Una ruta, ¿vale? Una ruta que da a C, taller 1, intro, R datos. Lo que le estoy diciendo a R con la orden set wd es define el directorio de trabajo. Le estoy diciendo que trabaje en esa carpeta y que todos los ficheros que lea y todos los ficheros que escriba van a estar en esa carpeta. Y eso se hace con esta orden. Esta orden nos ahorra, cada vez que haya que leer un archivo o escribir un archivo, escribir todo esto. ¿De acuerdo? Le estamos diciendo, voy a trabajar en esa carpeta concreta. De forma que R ya tiene acceso directo a todos los ficheros que hay ahí dentro. Y todo lo que escriba, lo escribe ahí dentro. Primero, antes de hacer nada, control C, ¿no? Sí, lo sé. Control C.
se abre la consola de R y ya entonces le doy a F8 para ejecutar la línea. El control C solo hay que hacerlo la primera vez. No sé por qué a unos sí y a otros no. Depende de cómo esté el programa. ¿Vale? Pero control C primero, se os abre ya la consola de R y ya con F8 mandáis la línea a ejecutar. Lo primero que hay que aprender en R es a buscar ayuda. Y R tiene, conscientes de su propia complejidad, los autores han decidido poner un montón de módulos de ayuda que los tenéis todos aquí. Por ejemplo, si tecleamos esa línea 18, y esperáis, busca esa orden, se ha ido a un buscador que ellos tienen en los servidores de R para buscar en todas las páginas que hablan de R. Y ahí probablemente se hable mucho sobre regresión, ese término que yo he puesto ahí. Y sobre cualquier otro tema. Mucha gente trabaja con R y cualquiera ha tenido tu problema antes que tú. Entonces, antes de preguntarle a alguien, oye, ¿cómo se resuelve esto? Que es que, mira, no, búscalo en Google. Intenta resolverlo tú solo. Y ya cuando hayas buscado un rato, entonces le preguntas a alguien. Pero porque es que, oye, no puedo importar este fichero de texto. A ver, si eso está preguntado 10 millones de veces en Google. Búscalo, busca una respuesta y encuéntrala. Entonces probáis todas esas opciones de ayuda. La que más utilizo yo es esta, ¿vale? Help, ¿se ve bien desde el fondo? ¿Sí? Help, y entre el paréntesis el nombre de una función concreta. LM es una función para ajustar modelos lineales. Si yo quiero saber cómo se rellena esa función, se me abre ahora una página en la que dice LM, usada para ajustar modelos lineales. Argumentos, que son los parámetros que yo necesito para ajustar un modelo lineal, que los vamos a aprender de sobra, no hace falta que los leáis. Ahí os dice qué necesitan cada argumento o qué valores hay que meterle. Todas las páginas de ayuda de R están estructuradas igual, ¿de acuerdo? Entonces eso te permite que leer una u otra, cuando ya llevas mucho tiempo con R, sepas identificar exactamente qué partes tienes que mirar. Si no sabes inglés, estás fastidiado. Eso lo deberían poner abajo en español. Aquí describe todo lo que tú necesitas saber para ajustar un modelo lineal en R. No te va a explicar detalles como cómo se interpreta el P o cómo se interpreta el R cuadrado. No, te va a explicar cómo se rellena la función. Tú ya tienes que saber cómo se ajusta un modelo lineal. Entonces la función help es la que más utilizo yo para trabajar. Y después, y esta es simplemente para que veáis las cosas que puede hacer R, la línea 33, que tiene una demo del paquete PERSP. Vamos a ver si va. Las demos son para enseñar funcionalidades de algunos paquetes, para que veas si hace los gráficos que tú necesitas o los análisis que tú necesitas. En este caso, y no sé si lo va a conseguir, mirad, ¿vale? Os sale, ha estado todo ese tiempo leyendo los datos y generando este gráfico en 3D. Si yo le vuelvo a dar a Enter, que creo que ya lo he hecho, pues genera otro. Y así sucesivamente. Da igual que salga o no salga, lo importante es que la función demo, nombre del paquete, para muchos paquetes nos trae una especie de demostración de cómo funciona el paquete o qué cosas hay dentro. Y de paso os enseño el tipo de gráficos que podéis hacer con R, ¿vale? Que esto con Excel no sale. De ahora en adelante lo único que tenemos que hacer es seleccionar las líneas que yo diga e irlas ejecutando. Y yo voy explicando qué es lo que hacen para que vayamos entendiendo poquito a poco cómo funciona R. Ejecutar la primera línea, la de definir el directorio de trabajo, ¿eh? ¿Vale? Entonces nos debe aparecer algo así. En rojo la orden ejecutada y ya está, no hace nada más. Ya R sabe que es ahí donde vamos a trabajar. Y vamos a empezar a ver tipos de datos. ¿Con qué tipo de datos podemos trabajar en R? El primer tipo es numérico. R es un lenguaje de cálculo numérico y podemos usar números enteros, números decimales y demás. Este símbolo de aquí, que podéis cambiarlo por un igual si os resulta más rápido. De hecho, estas dos operaciones son equivalentes.
¿vale? Se llama símbolo de asignación. Con este simbolito, con el igual, lo que estoy haciendo es guardar el 10,5 en la variable x, ¿vale? X es un contenedor con un nombre y en ese contenedor, con ese nombre, puedo guardar lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Esto es normal en R. En R todo lo que tú utilizas siempre es una variable que contiene cosas, un número, varios números, una matriz, varias matrices, da igual. Para guardar el número o lo que sea dentro de la variable utilizamos o el símbolo de asignación o el igual, lo que os resulte más rápido y más fácil. Yo siempre uso el símbolo de asignación. Si yo selecciono esa línea, pulso F8, no pasa nada, simplemente R ha guardado ese número en esa variable. Yo, para comprobarlo, lo único que tengo que hacer es teclear el nombre de la variable y ya me devuelve ese 10,5. ¿Se entiende, no? En R todas las operaciones, pocas operaciones se hacen poniendo tú los números. Lo normal es que tú guardes esos números en variables, porque la variable, vamos a ver que es un elemento mucho más flexible para trabajar que el número en sí. Porque si yo tengo que ir buscando por mi código, ahora tengo que cambiar todos los 10,5. No cambio todos los 10,5. Lo cambio una vez en el nombre de la variable y ya en el resto del código esa variable va a significar 10,5. Entonces, os tenéis que acostumbrar en R a no utilizar los números en sí, sino guardarlos siempre en variables. Porque las variables es lo que se utiliza para hacer todas las operaciones dentro de R. Recordad siempre, esto es la variable, el nombre de la variable, que lo puedo cambiar dinámicamente cuando yo quiera, y esto es lo que guardamos dentro, en este caso un único número. Para guardarla, repito, el símbolo de asignación o el igual. Si quiero ver el contenido de la variable, selecciono, escribo el nombre de la variable, lo puedo hacer aquí arriba, mirad. Puedo escribir en la propia terminal el nombre de la variable y pulsar Enter. Perdón, es con minúscula. X. ¿Vale? ¿Se entiende? Si quiero ver el contenido de la variable, tecleo el nombre y le doy a Enter. Si no recuerdo lo que tenía dentro, lo hago así. ¿De acuerdo? Si queremos hacer lo mismo con cadenas de caracteres, con palabras, las palabras las tengo que poner entre comillas. ¿De acuerdo? Todo lo que yo quiera que sea una etiqueta en R, un nombre, cualquier cadena de caracteres, siempre va entre comillas. Pero la variable que lo representa no tiene que ir entre comillas. Entonces, ahora vamos a guardar la palabra perro en la variable i. Comprobamos. ¿Veis? Hemos guardado, podríamos haber guardado una frase, etiquetas, nombres de especies, lo que sea, da igual. Y si por ejemplo le intentamos aplicar, si queremos ver si es un número o es un carácter, podemos usar la función mode. Mode nos dice si la variable con la que estamos trabajando es numérica o es un carácter. Si por ejemplo hiciéramos mode a la variable anterior, que es x, nos sale que es numérica, ¿vale? Es una forma de chequear si la variable es numérica o es de caracteres. Esto parece una idiotez, pero cuando tienes un código enorme y hay una variable que no recuerdas lo que era, o necesitas que sea numérica o necesitas que sea de carácter, pues lo compruebas con esta función. Fijaos lo que hemos hecho aquí. Este es el primer ejemplo que tenemos de aplicar una función a una variable. ¿Vale? La función mode le pregunta a la variable, oye, ¿tú qué llevas dentro? Y la variable le dice a él, pues llevo un número, o llevo una variable, y te lo muestra a ti. ¿Vale? Eso es una función. Y la sintaxis siempre es igual. Función, paréntesis, nombre de la variable. Y si la función necesita más parámetros, que lo vamos a hacer un montón, pones una coma, parámetro, coma, parámetro, coma, parámetro. Esa es la sintaxis habitual para trabajar con funciones en R. Otros tipos numéricos importantes son el infinito, el no disponible y el no es un número. Parece una tontería, pero muchas veces en tablas de datos que se recogen automáticamente vienen valores vacíos, vienen valores erróneos, vienen mezclas de números y letras, pues los identifica así. ¿Qué pasa? Que hay muchas funciones que no son, o sea, tú como calculas una media con 4 valores que no existen.
¿no? Tienes 2 que existen y 4 que no existen. Tú no puedes calcular la media de esos 6 valores. Luego hay funciones que como medida de seguridad no te dejan hacer operaciones con valores nulos. Vamos a verlos, ¿vale? Mirad, esta primera operación y ahora os explico la sintaxis, ¿vale? Nos crea una secuencia numérica. Fijaos lo que hemos hecho. Lo subo para que se vea desde el fondo. Oye, si os perdéis me lo decís, ¿vale? Que esto es importante que entendáis conceptualmente por dónde vamos. Le estoy diciendo, voy a guardar en X, otra vez voy a reutilizar X. R sobreescribe las variables sin avisarme. Luego yo tengo que tener mucho cuidado de no escribir variables que voy a necesitar a lo largo de toda mi sesión. Yo ahora lo estoy haciendo y él no me ha dado ningún tipo de aviso, ¿verdad? He metido otra cosa en X y él no me ha dicho nada. Yo debo ser consciente de cuáles son las variables a las que le cambio el nombre. Por eso lo ideal es usar nombres de variables que sean descriptivos, ¿vale? Si esto para mí fuera un dato importante, abundancias, por ejemplo, si yo lo llamo X y más adelante hago otra cosa en la que también guardo X, pierdo esa abundancia. Entonces yo en vez de X lo llamaría abundancia de tal, abundancia de cual, y así sé todo el rato que esa variable me está guardando la abundancia de tal cosa. Bueno, pues lo que hemos hecho aquí es guardar en X una concatenación, que es solo con la letra C. Hay muchas funciones que son una sola letra, ¿vale? C es una concatenación de números que van del 1 al 18 y además un valor no disponible. Y el resultado, que lo tenéis arriba, es precisamente esa concatenación de valores del 1 al 18 con un valor no disponible. ¿Se entiende? Con la C vamos a crear siempre cadenas de cosas que están concatenadas. Y fijaos lo fácil que es crear una secuencia numérica. Perdón, por favor, Miguel. ¿Habéis visto lo fácil que es crear una secuencia numérica? El primer número, 2 puntos, el segundo número. Ya me crea toda la secuencia completa. ¿Que quiero añadirle más cosas? Pongo una coma y pongo más cosas. Pongo una coma y pongo más cosas. Y todo eso me va a formar una única cosa, no le vamos a dar nombre todavía, en la que están todos mis números ordenados. Pues si yo intento calcular la media de eso, ¿qué me sale en la media? Me sale NA, ¿vale? Porque hay un objeto que no es un valor y entonces la función no te permite calcular la media. Abajo tenemos otra versión de la misma función, la media de X, pero quiero que me calcules la media olvidándote, perdón, esto más que una T es un true. ¿Vale? Perdonad, si es que lo puedes escribir de las dos maneras, con T solo o con true. Yo debería haberlo puesto con true porque es más descriptivo. Ahora vamos a calcular la media de X, pero quiero que me elimines todos los valores que no tienen números dentro. Y si ahora hacemos este cálculo, ahora ya sí me calcula la media, ¿vale? Coge solo los valores numéricos, se olvida de los que no existen y me calcula el promedio. Entonces, el hecho de que las funciones no utilicen los valores nulos es una cuestión de seguridad. Tú eres el que le tiene que decir a la función, oye, bórrame esos valores nulos, y eso te evita a ti problemas, ¿no? Porque tú calculas el promedio y te sale NA. Ya sabes que algo ha ido mal. Tienes que borrar los valores nulos, se lo dice a la función. Porque si la función nos calculara el promedio con los valores nulos, estaríamos calculando el promedio de 19 cosas con solo 18 valores, lo que no sería una media correcta. Entonces él te avisa, oye, aquí hay valores nulos, ¿lo hago de una forma o lo hago de otra? Tú le dices, sí, ahora calcúlamelo sin los valores nulos. ¿Entiendes? Si quiero saber, porque esta sintaxis yo no me la aprendí sola, yo hice así, ¿vale? Y aquí os vienen todos los argumentos con los que funciona la función promedio. El objeto del que quiero calcular el promedio,
otra cosa que no nos interesa ahora mismo, isna.rm, y nos explica que se utiliza para usar o no usar los valores nulos. Entonces, siempre que tengamos dudas de cómo funciona una función, help, nombre de función, y leemos los argumentos y así sabemos cómo tenemos que escribirla. ¿Vale? Las cosas no me las invento, están todas en la ayuda. Entonces tenéis que recurrir mucho a la ayuda, yo lo estoy haciendo todo el rato, si no, no avanzáis con R, ¿vale? Otra función que es bastante útil, ayer os acordáis que os conté que los decimales añaden peso, añaden tiempo de computación y demás, ¿no? R tiene una función para redondear, que es round, y aquí lo que vamos a hacer es redondear 5,9 a un número con 0 dígitos. ¿Vale? Y nos sale ahí un 6, ¿verdad? Fijaos que aquí he puesto digits igual a 0, porque digits es un argumento de la función round. Si nos vamos a la ayuda de round, nos va a salir digits, que es el número de decimales a los que queremos redondear. Fijaos, abajo hay otra versión de la misma historia. Y nos vuelve a hacer lo mismo. Y no le estamos diciendo digits igual a 0, sino que ponemos solo el 0. Esto es para escribir más rápido en R. R te permite que tú digas el nombre del argumento igual a un valor, o que pongas solo el valor. Pero eso solo funciona siguiendo el orden en el que van los argumentos en la función. ¿Entiendes? Entonces, si yo sé que round solo tiene un argumento que es digits, no tengo por qué poner digits igual a lo que sea, pongo solo en lo que sea. Si tuviera más argumentos, si yo me sé el orden natural en el que van los argumentos, puedo poner los números solo. Pero como nosotros no nos lo sabemos, siempre vamos a utilizar la primera sintaxis. Vamos a poner el nombre del argumento y el igual con el número, coma, el nombre del argumento, el igual, número, coma, ¿de acuerdo? Entonces, los que estáis empezando, procurad no utilizar la sintaxis abreviada porque podéis cometer muchos errores con el orden de los argumentos. Yo no sé si todo el código que os voy a enseñar va siguiendo una convención u otra, porque de forma natural a veces se me va la pinza, ¿vale? Si surge el caso, yo os explico por qué está así y demás. Y tenemos también funciones para calcular valores absolutos, bla, 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 ¿vale? Vamos a estructuras de datos importantes que vamos a utilizar mucho. Lo primero son vectores. Un vector es un conjunto de números. No es una lista es otra cosa. Y aquí viene una primera particularidad de R. Existen muchas estructuras de datos distintas. Y una estructura de datos puede ser una tabla, puede ser una matriz, puede ser un vector, puede ser una columna de una tabla. En principio no vamos a entrar en eso porque eso lleva tiempo entenderlo. Voy a hablar solo de las más importantes. Vector es la que más se utiliza. En un vector tengo n cosas en las que el orden importa, ¿vale? Pero no mucho. Importa porque el orden es lo que yo utilizo para acceder a elementos sueltos del vector. Vamos a verlo y así lo vamos entendiendo. Voy a crear un vector. Fijaos que aquí tengo otra vez la función c de concatenar, ¿vale? Este vector, ¿cómo lo podía haber creado también? 1, 2.6. Exacto. Lo podíamos haber creado z igual c 1, 2.6. ¿Vale? Tanto esto que nos sale z como esto nos dan lo mismo, ¿de acuerdo? Ya sabemos que podemos crear secuencias numéricas. R tiene muchas formas de hacer lo mismo, cada uno elige la que mejor le venga. En este caso, si no te acordabas de que los dos puntos te crean una secuencia, pues la escribes tú a mano. Lo importante es que ahora tenemos un vector que tiene estos valores. Hay otra, con los dos puntos yo puedo crear una secuencia numérica de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ¿qué pasa si yo quiero 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14? O de 4 en 4, o de 5 en 5, o de 6 en 6. Para eso se usa la función sec, ¿vale? La función sec, que está de aquí, crea una secuencia numérica desde el primer número hasta el segundo número de tantos en tantos. Tiene solo 3 argumentos: primer número, segundo número y paso de la sucesión: 2, 3, 4 y 5. Vamos a comprobar lo que hace. 8. ¿Está? ¿Vale? Fácil, ¿no?
Y ahora, si queremos comprobar si una cosa es un vector, porque en R hay más objetos que se parecen a un vector visualmente, pero no lo son. Hay un conjunto de funciones que te permiten saber si un objeto cualquiera es una cosa o es otra. Si yo tengo dudas, por ejemplo, hay dos cosas que se parecen mucho, los vectores y las listas. Pero los vectores se usan para unas cosas y las listas para otras. Si yo a priori no sé lo que tengo, puedo usar esta función, que me dice, le está preguntando esta función al objeto, ¿tú eres un vector? Y el objeto le dice sí o le dice no. ¿Vale? El objeto es nuestro vector, luego hablo más de los objetos. ¿Se entiende? Dime. ¿Con mode Z que sale vector? Con mode Z, vamos a verlo. Lo comprueba. Z. ¿Vale? El mode te está hablando del objeto o del contenido del objeto. Del contenido del objeto. Y podemos saber también, y esto es muy importante, lo vamos a usar bastante, la longitud, el número de elementos que hay dentro del vector. Y eso es muy importante y después vamos a ver por qué. Muchas veces vamos a tener que saber, oye, ¿cuántas filas tiene mi tabla? ¿Cuántas columnas tiene mi tabla? ¿Cuántos números hay dentro del vector? Porque, por ejemplo, si tenemos una tabla de especies, ¿cuántas especies tiene mi tabla? Contamos el número de registros y nos lo da. Tropecientas, ¿vale? Entonces, vamos a ir aprendiendo también a manejar las funciones que nos dicen los tamaños de los objetos con los que estamos trabajando. Después, hay un montón de funciones estadísticas sencillas, simples, que podemos aplicar a un vector. Media, mediana, máximo, mínimo, desviación, y nos da el cómputo del estadístico del vector concreto. Entonces, cuando yo tengo que hacer una media de 75 números, no escribo yo el primero más el segundo más el tercero partido de 75, no, le digo media del vector que contiene todos los números que yo necesito. Es como hacer la media de una columna de Excel, exactamente igual, pero más rápido. Bueno, vamos a aprender. R, cuando tú lo instalas, tiene un conjunto de paquetes básicos y después tiene millones, es una exageración pero no es demasiado exagerado, millones de paquetes que la gente hace, que sube a los repositorios de R y que tú puedes descargarte. A R no se sube cualquier paquete, hay una comisión que evalúa la calidad de los paquetes. Vamos a instalar dos paquetes, uno que se llama car y otro que se llama relimp. Ahora vemos para qué sirven. Para instalar paquetes es lo más común que vais a hacer en R, porque las funciones básicas para que el programa sea pequeño son limitadas y tú después, en función del área en la que trabajas, del tipo de análisis que quieres hacer, vas cargando los paquetes que tú necesitas. Primero instalo el paquete y después lo cargo. Vamos a hacer ese proceso. Primero vamos a instalar el paquete, que solo se hace una vez. No tengo que estar instalando el paquete cada vez que voy a trabajar, yo lo instalo una vez. Cuando ejecutamos esta función, estos dos paquetes están ya en mi R y no tengo que volver a ejecutar esto, ¿de acuerdo? La sintaxis es install packages, que como quiero instalar dos a la vez, pongo la C de concatenar para que me instale el uno y el otro. Como los nombres de los paquetes son etiquetas, no son variables, son etiquetas, van entre comillas. Entonces aquí estoy concatenando car y relimp. Cuando queráis diseccionar lo que hace una función, podéis coger trozos. Mira, vamos a hacerlo. Voy a copiar este trocito solo hasta el paréntesis para ver lo que me hace. Copio ese trozo y lo pego en la terminal. Uy, esto no es. Lo pongo aquí mejor. ¿Vale? Eso es lo que me está haciendo. Está cogiendo simplemente los dos nombres y los está concatenando. Y esos dos nombres los va a mandar a un servidor para preguntarle, oye, ¿tú tienes estos dos paquetes? Pues bájamelos, ¿vale? Vamos a hacerlo. Después hay otra orden que es bastante importante cuando instalamos paquetes, que es el dep, de dependencia. Como R tiene muchos paquetes, hay funciones de algunos paquetes que dependen de otros paquetes. Si yo pongo dep igual a true, el programa de instalación busca el paquete y todos aquellos de los que depende y me los instala también. De forma que no se me quedan funciones huérfanas en los paquetes. Entonces siempre que instaléis cosas, utilizad esta opción, que no sé por qué no está activada por defecto en la instalación, ¿vale? Porque si solo lo haces así,
es posible que alguna dependencia se te quede suelta. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. A todos os ha salido esto, ¿verdad? Esos son todo el conjunto de servidores que tienen R perfectamente preparado para que tú te descargues paquetes de allí. Si bajamos, nos vamos a encontrar por ahí en la S el de España. En algunas ocasiones R se actualiza de forma relativamente frecuente y no todos los servidores se actualizan exactamente al mismo tiempo. Va a haber ocasiones concretas en las que elijas el servidor de España y resulta que te diga, no, tu paquete no está disponible para tu versión de R, porque todavía no se ha actualizado. Entonces os vais a otro servidor y probáis, ¿vale? Eso es poco frecuente, lo mismo os pasa como un 5% de las veces, pero a veces ocurre. No está disponible, pruebas con otro servidor. Si en 2 servidores está dicho que no está disponible, es que de verdad no está. Pero que en uno solo no esté disponible no quiere decir nada a priori, ¿vale? Podemos elegir el de Madrid, podemos elegir el de Irlanda, podemos elegir el de Francia. Elijo el servidor de España, hacedlo vosotros también. Podéis probar con otro, ¿eh? Y ahora, fijaos que empiezan a pasar cosas que no nos interesan, salvo al final que nos diga si todo ha ido bien o todo ha ido mal. Porque a veces hay problemas y no se te instala porque te faltan cosas en tu ordenador. Eso en Windows creo que es menos frecuente que en Linux, ¿no? Los que trabajáis en Windows no soléis tener problemas con esta historia, ¿verdad? Pues fijaos, me ha dicho paquete car desempaquetado, paquete relim desempaquetado. Ya los tenemos instalados en nuestro ordenador. Ahora, para poder trabajar con ellos en cada sesión, los cargamos. Le decimos a R, oye, yo quiero utilizar este paquete que tengo instalado. ¿Por qué R no lo carga por defecto? Porque eso ocupa memoria. Y si tú tienes 700 paquetes bajados en tu ordenador y R cada vez que arranca tiene que cargar los 700, pues tarda mucho, te ocupa memoria RAM y te cuesta más trabajo trabajar. Entonces, tú eres el que le dice a R, yo quiero trabajar con este paquete y con este paquete, y se cargan así. Es increíble porque para instalarlos llamas paquetes y para cargarlos llamas librerías, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un tipo programó la función de instalar paquetes y otro tipo programó la función de cargar librerías. Por eso no tienen la misma sintaxis, son cosas estúpidas. Cuando lo instalo, paquete, cuando lo cargo, librería, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿vale? Las cargo y fijaos que me ha dicho cargando paquete requerido más, cargando paquete requerido nnet. Esos son dependencias. Son dependencias que R nos ha instalado solas porque el paquete car necesita estos dos paquetes, ¿de acuerdo? Como hemos puesto dep igual a true, eso nos lo ha resuelto solo, sin ningún tipo de problema. Ya sabemos instalar paquetes, ya aprenderemos cómo se buscan los nombres de los paquetes y demás. Cuando yo le pido a los servidores los paquetes, lo mando los nombres entre comillas. Cuando yo los quiero cargar, no. Bueno, vamos a ir a la estructura de datos que más vamos a utilizar cuando trabajamos con R, que se llama data frame. Tabla, yo lo llamo tabla, es una tabla corriente, con columnas, con filas, con nombres de columnas, con números de registro, es una tabla. Entonces siempre que veáis esto, lo traducís a tabla en vuestra cabeza. Vamos a... Todos los paquetes de R, la mayoría de ellos llevan datos de ejemplo, para que tú puedas aprender a utilizar sus funciones sin necesidad de usar datos propios. En este caso, el paquete car que hemos instalado tiene una tabla que se llama cars. Yo quiero ver esa tabla, quiero ver la tabla cars. Pues para eso, para que R me la lea, uso la función data. Data, cars, le está pidiendo a la función car, a la librería car que ya hemos instalado, le está pidiendo la tabla cars, que lleva un conjunto de datos. Vamos a verlo. Voy a ejecutar las dos cosas, el data cars y cars. ¿Vale? Fijaos, la tabla cars que está aquí, tiene dos columnas, que son velocidad y distancia. Nos da igual lo que tenga, el caso es que tiene velocidad y distancia. A priori, yo no sé si de verdad es una tabla, o son dos vectores, o qué son. Pues yo tengo una función
para preguntarle al objeto si es una tabla o no es una tabla o qué es. ¿Por qué es tan importante lo de saber si una cosa es un vector, si una cosa es una lista o si una cosa es una tabla? Porque hay funciones que funcionan para tablas que no funcionan para vectores, funciones que van bien para vectores pero no van bien para tablas. Entonces hay determinadas funciones a las que hay que meterle los datos de una forma concreta. La más normal es tabla, es data frame, pero no siempre es así. Entonces a veces, ocurre pocas veces, diría que un 5% de las ocasiones, metes una tabla a una función y la función te dice no, esta no es la estructura de datos. Pues ya tienes que buscar cuál es. Comprobamos que es un data frame y nos dice que sí, que es un data frame. Ya sabemos que es una tabla de verdad. Ahora vamos a verlos, pero en un formato más fácil de identificar para nosotros, como si fuera una hoja de cálculo. Pues para eso se usa la función showData, que viene en la librería relimp, y me sale aquí al lado, ¿vale? Ya como una tablita. Más fácil de ver así que en la terminal, ¿vale? En la terminal sale la tabla siempre descolocada. Aquí nos lo muestra ya como si fuera una hoja de cálculo y podemos ver los datos. Una cosa importante, claro, los que estáis acostumbrados a trabajar con SPSS, estadística, tenéis todo el rato vuestros datos delante. Hay una tabla con unas celditas y tenéis vuestros números ahí. Con R eso no pasa nunca. De hecho, todo el rato no estás viendo tus datos, estás trabajando con el nombre de la variable que está guardando tus datos. No es un programa que te ofrezca esa recompensa de que siempre tienes tus datos ahí visibles. Tú sabes que tienes una tabla con tantas columnas, tantas filas y vas haciendo cosas con ellas. La ves cuando te hace falta, ¿no? Aquí, en este caso, pues igual te interesaría ver un número concreto y la abres y lo miras, pero no es lo normal. Yo de hecho esta función showData no la he usado nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque te acostumbras a trabajar sin ver los datos. Pero a vosotros cuando estáis empezando os viene genial, porque podéis ver vuestra tabla y ver que de verdad R está haciendo cosas con vuestros números. Que eso es cuestión de fe y de confianza, como hablábamos ayer. Si quisiéramos cambiar valores, también lo podemos hacer. Se nos abre un editor que nos permite crear columnas y crear valores para las columnas. ¿Vale? Vuelvo a poner la orden. Fix. De nuevo, esta función yo no la he usado en mi vida. ¿Por qué? Porque normalmente tú no modificas los valores uno a uno. Usas código de R para cambiarlos. Pero si te da la paranoia de que no te gusta un 4,7 y prefieres un 4,6, abres la tabla y lo cambias así, ¿vale? Pero no es lo normal. Simplemente quiero mostraros que hay herramientas para poder editar los datos a mano. La premisa en R es intentar hacer a mano el mínimo de cosas posibles. Bueno, una función que vais a usar todo el rato. Esto sí se usa todo el rato, es la función str, que significa estructura. La función estructura lee el objeto y te dice qué tipo de objeto es, cuántas columnas tiene, cuántas filas tiene, qué tipo de datos tiene. Vamos a probarlo. ¿Para cualquier objeto o solamente para los objetos? ¿Qué? Para todos, prácticamente para todos. Habrá alguno que no, pero fijaos lo que sale ahí. Nos dice, el objeto es un data frame. Ya no necesito utilizar isDataFrame para preguntarle, puedo usar str, que además es más corto de escribir, ¿vale? Nos dice que tiene 50 observaciones de 3 variables, porque sin querer he creado una columna en blanco, ¿vale? A vosotros os saldrá dos columnas. Nos da los primeros números, nos dice el nombre de cada una de las columnas y el tipo. Ahí está todo lo que yo necesito saber de mi tabla, todo. Nos da información visual de qué es lo que yo tengo dentro de mi tabla, no solo visual. Fijaos que aquí viene un simbolito del dólar, ¿verdad? Sabemos que nuestra tabla tiene 2 columnas, cada una con un nombre. Y si yo quisiera, si yo quisiera acceder a una sola de las columnas, imaginaos que yo quiero trabajar con solo la primera columna y quiero usarla para hacer cosas, por ejemplo, para hacer el promedio de la primera columna. A esa primera columna se accede poniendo el nombre de la tabla, el simbolito del dólar y el nombre de la columna, ¿vale? No se pueden usar espacios para los nombres de las columnas en las tablas de R. ¿El simbolito del dólar es una señal o...?
es lo que se llama identificar un sitio en el que están esos datos. Está aquí en la estructura, fíjate ahí, simbolito del dólar, speed. Si yo uso nombre de tabla, simbolito del dólar, speed, accedo solo a esa columna. Si yo quiero acceder a this, nombre de la tabla, simbolito del dólar, nombre de la columna. Siempre, esto se usa todo el tiempo. Nombre de la tabla, simbolito del dólar, nombre de la columna. Nombre de la tabla, simbolito del dólar, nombre de la columna. Eso se convierte en lenguaje natural con el tiempo. Si lo ejecuto, pero lo bueno es que con la función str puedo saber cómo accedo a la columna, porque ella me está poniendo ya el símbolo del dólar y el nombre de la columna. Entonces, str se usa todo el rato y el simbolito del dólar se usa todo el rato, ¿no? Para cuando queremos trabajar solo con columnas. Por ejemplo, yo podría hacer y si yo ejecuto esto, me hace el promedio de esa columna. ¿Vale? Esta es la forma en la que yo cojo un data frame y puedo calcular el promedio de una columna concreta. No es difícil, ¿verdad? Cuando tú entiendes la estructura de tu tabla, si no la entiendes, abres str. str te dice los nombres de todas las columnas y te pone además el simbolito del dólar delante para que te acuerdes. Y de esa forma accedo a las columnas. Veo caras de póker, pero pueden ser de sueño, ¿no? ¿Cómo lo lleváis hasta ahora? Por ahora bien, ¿no? Esto es una cuestión de práctica, esto se tarda tiempo, entonces no os desesperéis, está el script ahí, podéis verlo otra vez en casa tranquilamente, va a funcionar, está comentado, podéis leer la ayuda de las funciones y muy poquito a poco vais desarrollando el conocimiento necesario para acabar usando R. Yo empecé así, muy poquito a poco y ahora es lo único que hago prácticamente. Si queremos, ahora la tabla tiene filas y tiene columnas y tiene filas, ¿verdad? Imaginaos que yo quiero acceder solo a una fila o solo a un elemento concreto de la tabla del que me sé las coordenadas, la fila y la columna, ¿vale? R te da la flexibilidad para acceder a cualquier momento a cualquier elemento que tengas en la tabla, no solo a una columna, también a una fila o a un elemento suelto. Y para eso se usa lo que se llama índices, ¿vale? Esto es otra forma de acceder al contenido de la tabla. La primera es el simbolito del dólar, que es solo para columnas, ¿vale? Simbolito del dólar solo y exclusivamente para columnas. Usando índices se ponen detrás del nombre de la tabla unos brackets, que ¿cómo se llaman? Corchetes. ¿Qué? Corchetes. Vale, corchetes. Se usan corchetes. Y dentro del corchete normalmente se ponen dos números. Un número, una coma y otro número. El primer número es el número de fila. Y el segundo número es el número de columna. Esto es como el hundir la flota, ¿vale? El primer número es el número de fila y el segundo número es el número de columna. Fijaos que aquí yo no he puesto el segundo número. Vamos a hacerlo, voy a poner un número, el 2 de la columna 2 y ejecuto, ¿vale? F8. Y me sale el elemento 17. Vamos a comprobar que de verdad en la columna, en la fila 10, columna 2, está el elemento 17. ¿Verdad? Así lo puedo hacer para cualquier número de la tabla, ¿vale? Así puedo acceder a cualquier número de la tabla. No es normal acceder a números sueltos. Lo normal es que accedas o a filas o a columnas. A números sueltos es bastante raro, porque si tú tienes una tabla con 120.000 números, ¿por qué narices vas a querer uno en concreto? Lo normal es querer filas o columnas. Pero cuando tú quieres solo la fila, no pones el segundo número. Pero si la coma. Sí la coma. ¿Vale? Y lo puedes hacer al revés. ¿Qué? Y lo puedes hacer al revés. Efectivamente. ¿Se entiende? Si yo quiero solo la fila entera, la fila 10, pongo el 10, nada. 10, nada, porque nada significa todo. ¿De acuerdo? También podría haberlo hecho. Esta es la sintaxis natural. Si yo quisiera la fila 10, los valores de la fila 10 para las columnas 1 y 2, lo puedo hacer con la secuencia numérica. ¿Vale? Pero es más fácil de recordar que no pongo nada, ¿vale? Primer número, fila, coma, y si quiero la fila entera no pongo nada detrás.
Pero si yo quiero, imaginaos que nuestra tabla tiene 17 filas y yo solo quiero las 4 primeras, pongo el 1, 2 puntos, un 4. ¿Vale? Esa sintaxis, cuando la usas unas pocas de veces, es bastante natural, porque estás usando coordenadas para números concretos, o para filas concretas, o para columnas concretas. Y siempre se escribe igual, ¿vale? Con el corchete, fila, coma, columna, o columnas, o todas las columnas. Una columna, un número, 2, 3, 4 columnas, una secuencia, todas las columnas, nada. ¿Vale? ¿Y si quieres la 1 y la 8? La 1 y la 8. Pues usas una concatenación, 1, bueno, aquí es que no tengo 8, bueno, tengo 1 y 3, ¿verdad? Tal. Y... ¿vale? O sea, la sintaxis que se utiliza para todo se puede utilizar dentro de cada función. Antes hemos utilizado concatenar para unir elementos, pues aquí yo le digo, quiero que me cojas la fila 10 de la columna 1 y de la columna 3 utilizando la concatenación. ¿Entiendes? Y si queremos coger varias filas, las filas de las 5 a la 15, pues lo hago exactamente igual. Le digo, quiero que me cojas de las filas 5 a la 15 todas las columnas. Pues utilizo también la misma sintaxis. ¿Vale? Y me da de las filas 5 a la 15, tal y como yo quiero. Esto es muy flexible, ¿verdad? Porque ya no tengo yo que estar en una tabla de Excel, ojo, oye, necesito de la fila tal a la cual, y cojo y arrastro. No, se lo digo, oye, cógeme de tal a tal hasta esta columna. Y es mucho más sencillo que hacerlo a mano. ¿Por qué? Porque si resulta que coges un trozo de una tabla con Excel, haces un montón de operaciones y al final resulta, joder, es que tenía que coger 2 columnas más. Tengo que volver atrás, volver a hacer la mano, repetir todas las operaciones. Aquí no, aquí me vuelvo al código y en vez de poner de la 1 a la 15 pongo de la 1 a la 17. Ya lo hace todo solo. Me ahorro un montón de trabajo y repito la historia exactamente igual que la hice la primera vez. Porque cuando trabajamos a mano podemos cometer muchos errores. En R, como está todo en código, todo lo que has hecho está registrado y es repetible. Y es por eso que se usa R y no hacer análisis a mano, porque si resulta que tú te has tirado un rato haciendo un modelo lineal en SPSS y al final te has equivocado porque te faltaba una variable, tienes que volver al principio y teclearlo todo otra vez, tac, 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 hasta que te lo haga. Con R no, con R eso está ya automatizado, cambias los parámetros que necesites y ejecutas todo otra vez. Otra cosa muy interesante es que podemos, dentro de una tabla, elegir casos en función de unas condiciones. ¿Os acordáis que ayer con Quantum Hill lo hicimos? Le dijimos, seleccióname solo aquellos puntos que tengan una resolución inferior o superior a 5000 metros. Pues ese tipo de condiciones las puedo utilizar también en R para coger casos de una tabla. De hecho, si importamos de GBIF una tabla de presencia y quiero hacer la misma selección que hicimos ayer en Quantum Hill, tengo una sintaxis para hacerlo. Vamos a olvidar este principio, ¿vale? Vamos a empezar por simplemente la orden. De la tabla CARS, quiero que me cojas aquellos registros para las que la columna distancia tenga un valor menor de 60. Todas las columnas. Esto de aquí son las filas que cumplen la condición distancia menor de 60. Y esto de aquí son todas las columnas. ¿Vale? Ahí podría haber puesto solo la columna distancia en la 2, pues podría haber puesto el 2. Para coger solo los datos de la columna distancia que son menores de 60. Dime. ¿Hay que poner espacio o no? ¿Dónde? Aquí no hace falta, lo he puesto para que veáis que hay un hueco ahí, ¿vale? Yo no lo pongo, pero lo ideal es que sepáis que ahí va, aunque no esté escrito, todas las columnas. Si yo ejecuto esto, se escribe así, fijaos, repito la sintaxis. Pongo el nombre, quiero guardar. El objetivo de esta línea, por favor, el objetivo de esta línea es guardar en CARS 2, otro objeto nuevo, otra tabla nueva, los datos de CARS que tienen una distancia mayor de 60. Estoy creando otra tabla con un subset de los datos de la tabla original. Solo me interesa un conjunto de datos, los que tengan una resolución mayor de tanto. ¿Cómo hago eso? Tengo que crear una tabla nueva que tenga de la tabla antigua los registros que cumplen la condición distancia menor de 60. Todas las columnas. Sí, ahora sí.
Vale, ya tengo ahí, fijaos que no hay ningún valor de distancia mayor de 60. Esto es también de esas cosas que se utilizan todo el rato. Cada vez que yo quiero aplicar una condición a una tabla para obtener un subconjunto de los datos, se usa así, con la flexibilidad de que yo podría aquí poner, y no sé si lo tengo abajo, otra condición. ¿Vale? Esta es la forma de concatenar dos condiciones. Yo quiero todos aquellos registros que para esta columna tienen valores mayores o menores que tal, y para esta otra columna valores mayores o menores que tal. Coge la intersección de las dos condiciones y me mete eso en una tabla nueva. Yo he elegido un mal valor, he elegido el 4, no. Un valor intermedio va a ir mucho mejor, ¿vale? Ahora lo vemos de nuevo. 8. Sí, claro. ¿Que quite él? ¿Uno de los i? Quita una de las i, claro. Bueno, la cuestión es, hay formas, la clave es, hay formas de conseguir recoger un subset de una tabla usando condiciones. La función es which. Buscáis la ayuda de which. En la ayuda de which espero que vengan ejemplos de cómo funciona. Recordad que tenéis que poner la condición con el nombre de la tabla, símbolo del dólar, nombre de la columna y la condición. Si queremos meter la intersección con otra condición, usamos una i americana y ponemos la siguiente condición, coma, y aquí las columnas que queremos recoger, que no siempre van a ser todas, a lo mejor necesito solo 3, 4, 5 o 6. Lo puedo hacer con el número de una sola columna, con una secuencia numérica para varias columnas, o con una concatenación si necesito las columnas 1, 3, 7 y 9. ¿Vale? Es muy flexible. Para terminar vamos a crear un data frame a partir de dos vectores, ¿vale? Yo tengo un vector de datos, otro vector de datos, por ejemplo especie y abundancia, me da igual, lo que sea. Y si yo quiero unirlos en una tabla, utilizo la función DataFrame. A DataFrame le tengo que poner el nombre del vector que quiero que sea la primera columna, coma, vector de segunda columna, coma, vector de tercera columna, coma, y así sucesivamente. Ya. Vale, comprobamos que es un vector, efectivamente. Y aquí puedo comprobar str xy. Vale, he convertido dos vectores en un data frame con la función data frame. Hemos cambiado la estructura y los hemos unido. Fijaos que nos dice que la primera columna se llama X y la segunda columna se llama Y. Algo que igual vais a querer hacer con cierta frecuencia es cambiar los nombres de esas columnas. Porque a lo mejor te equivocaste. El caso es que se puede cambiar de forma sencilla el nombre de las columnas. Y para eso se usa esta sintaxis. Tenemos la función names con el nombre del data frame, a la que le metemos una concatenación de los nombres de las columnas. Recordad, no uséis nombres de columnas con espacios. Si queréis poner espacio, usad barra baja. No uséis un guión, porque el guión en R es la resta. Entonces mejor que, si quisierais factor alfa, por ejemplo. Podéis usar punto también, ¿vale? Podríais usar un punto. Yo personalmente no los uso mucho, uso más la barra baja, cuando en realidad lo que se hace normalmente es el punto. Como queráis, lo importante es que aquí no quede un espacio, ¿vale? Pues ejecutamos la función. Y ahora ya, si volvemos a ver str de xy, pues ya tenemos cambiados los nombres de las columnas. Entonces, si tenemos nombres de las columnas que no nos gustan y los queremos cambiar, o tenemos nombres de las columnas que no se ajustan a algo que necesitamos, names, nombre de la tabla, el símbolo de asignación, concatenación, nombre de columna, coma, nombre de columna, coma, y los nombres de las columnas ahí entre comillas, siempre, ¿vale? Hasta aquí bien.